Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Hay una serie de noticias que merecen destacarse, algunas procedentes del ámbito político. Por un lado, hay que decir que el nuevo ministro de Defensa es un general de ejército en actividad, Presti, y eso es una noticia novedosa, no ocurre desde el año 83. Pero era algo usual, por ejemplo, en la época del general Perón. Estaba el caso del general Franklin Lucero, ¿verdad? Ministro de Guerra en aquel entonces. Luego pasaron a llamarse, por presión de Estados Unidos, Ministerios de Defensa. Por supuesto que la incorporación de un general liberal a un gobierno cipayo no modifica en nada la naturaleza del gobierno cipayo. En ese sentido no hay ninguna duda. Sin embargo, es una jugada pícara e inteligente de Milei porque es un reconocimiento simbólico y al mismo tiempo político a las Fuerzas Armadas que han sido durante tanto tiempo atacadas por el kirchnerismo. Recordemos que la lista de los ascensos la controlaba el botón Berbisky, como le dice Julio Bárbaro, con toda razón. Y también es una señal que esta idea de recolonización, revolución anarcoliberal que tiene Milei, es una señal de que va a ir a fondo y que en última instancia está dispuesto y decidido a apoyarse en las Fuerzas Armadas para reprimir eventuales protestas y demás. Por lo tanto, es un tema que hay que digerir con inteligencia, que hay que comprenderlo y sobre todo hay que mirar lo que pasó durante tantos años en el campo popular, donde las Fuerzas Armadas eran consideradas como un estorbo o, en otro de los casos, como un enemigo, cuando en rigor las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la nación y así está contemplado en el pensamiento nacional. Por otro lado, otros elementos que nosotros vemos es la desarticulación cada vez más avanzada de la oposición política, de lo que queda del peronismo y también del kirchnerismo. Y no hay organizaciones políticas que antes eran tan bullangueras y demás que hayan quedado en pie y que tengan algo serio para decir. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la Cámpora, ¿no? También con ese nombre, esto hay que decírselo a los muchachos de la juventud, si bien a Cámpora se lo ha criticado mucho, pero en los sectores ortodoxos del peronismo, en los años 70 se lo llamaba el pavo real, ¿no? Y ponerse el nombre... Así lo llamaba Alejandro Álvarez, Brito Lima, Obón. Bueno, y ponerse el nombre tan fallido no puede tener otro destino que un destino fallido. Entonces, hay una gran descomposición y hay una tarea por delante. Esa tarea es la de reconstruir el movimiento nacional. Eso no es un camino sencillo. Empieza, por supuesto, por reconstruir los ámbitos de pensamiento y los ámbitos de trabajo político que estén enfrentados no solo a este gobierno infame, sino sobre todo a este modelo neoliberal de entrega, de dependencia y de empobrecimiento, para construir un proyecto nacional con la fuerza capaz de sustentarlo a la altura del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Estamos, por supuesto, con Hugo Melgarejo. Y hoy tenemos un invitado que es un amigo, un abogado, economista de mucho prestigio, que escribió los libros Economía Política Argentina y el famoso Manual de Macroeconomía. Lo está reescribiendo con Eduardo Conesa, economista también de mucho prestigio, un gran macroeconomista, se puede decir. Y
Bueno, Luis Alberto Rey, el doctor y amigo, por qué no decirlo, Luis Alberto Rey. Luis Alberto, bienvenido al programa Renacimiento Nacional. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar en este programa, que lo sigo, dicho sea de paso. Bueno, nosotros también seguimos el tuyo, gracias. Hoy hiciste corto al editorial, pero te escucho atentamente siempre. Bueno, sos economista, digamos. En la Argentina nosotros permanentemente recorremos las calles de la ciudad, del conurbano, del país, vemos que hay una situación muy difícil, pero ¿cómo está la situación vista desde tu nivel macro, digamos, más allá de la situación que se ve en el bajo consumo, en los salarios que están planchados, ¿no? En los cierres. En los cierres que se ven de empresas, de industrias. Nosotros tenemos un amigo, Claudio Vinci, un compañero que nos ha marcado mucho eso últimamente. Pero queríamos saber, digamos, cómo ves vos, desde toda una información macro, precisamente, la situación económica argentina. Sí, agregaría el reciente cese de Electrolux, Whirlpool y Essen también, que están en crisis, son empresas que están en... Hoy, sí. ayer 200 personas a la calle, ¿no? Whirlpool, exactamente, en Pilar. Esto tiene que ver con un no plan económico. Lo que el gobierno está diseñando es un verdadero no plan económico, es una especie de plan de negocios financieros especulativos que tiene como consecuencia un retraso cambiario crónico, una pérdida de competitividad global de la economía, obviamente el endeudamiento permanente. Ahora ese endeudamiento se ha transformado en salvatajes. Tuvimos un salvataje en abril que duró 5 meses, después el gobierno generó un autosalvataje a través de un régimen que duró 72 horas de retenciones cero para generar por lo menos una suerte de lluvia de dólares que no se dio tanto. El gobierno capitalizó muy poco esa ventaja que quedó en manos de unas pocas cerealeras. Y finalmente el salvataje que lo da el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, obviamente bajo el auspicio de Donald Trump. Y el gobierno que se dice liberal nos llevó a una terrible y dramática paradoja. Este gobierno era antiestatal, era el topo que venía a destruir el Estado, era el gobierno que venía a destruir y a eliminar el Banco Central y terminó, curiosamente, recurriendo al Estado norteamericano, Claro. Al secretario del Tesoro norteamericano y a su vez a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el sistema de Banco Central de Estados Unidos. O sea que en realidad este gobierno ha caído en una total contradicción, está haciendo uso de la más mala praxis de heterodoxia económica. De liberal tiene poco porque controla los salarios, controla las paritarias, controla la tasa de interés, controla el tipo de cambio, controla la inflación también a través de un modelo recesivo en donde la inflación no crece tanto porque en realidad no hay demanda para empujar los precios hacia arriba. Antes bien, la baja o desaceleración de la tasa de inflación proviene del hecho de que el empresario que tiene que colocar sus productos no tiene otro remedio más que bajar los precios, bajar la tasa natural y tradicional de rentabilidad, y eso genera una suerte de contención de precios que sin embargo no logra sojuzgar. Tenemos un piso de un 2%, ahora ya en alza, y obviamente este modelo que es recesivo genera también una total vacancia de la inversión. No hay inversión porque ¿qué empresario va a invertir o clavar los fierros para producir más bienes y servicios ante un mercado interno que está en una permanente recesión o depresión? ¿Y qué empresario va a clavar los fierros para exportar a productos donde la competitividad es bajísima por tipo de cambio retrasado? Por lo tanto, este modelo, que reitero, es de un financierismo especulativo endeudador y de magnicidio de industria, generan por lógica consecuencia desempleo crónico, pobreza estructural, miseria y evidentemente un sector que sobra. Ese sector que sobra es la población. Tenemos una población muy grande, 47 millones de habitantes, que un modelo de este tipo es viable, pero para economía pequeña. Para Luxemburgo, San Marino, Panamá, Canal de Panamá, Claro. Es decir, pero no para 46 millones de habitantes. Este modelo logra poder absorber 6 millones de habitantes, sobran 40, con lo cual este gobierno nos augura que va a convertir este país en una especie de EAU, o sea, Emiratos Árabes Unidos, lo podemos hablar de Emiratos Argentinos Unidos.
en donde el país va a estar explicado por un centro financiero especulativo en Buenos Aires y obviamente todo un complejo extractivo primario y de exportación sin valor agregado, que es la parte residual del triángulo del litio y su hinterland, toda esa zona de empleos directos o indirectos que dinamiza ese sector, la pampa húmeda con la actividad agroganadera, con un fuerte sesgo hacia la sojización que se viene dando desde hace muchos años, el complejo petrolero gasífero de Vaca Muerta, el complejo del cobre, el complejo del carbonato de litio, y la Pampa Azul con las posibilidades de riqueza minero extractiva y las franquicias pesqueras y sus respectivos hinterland y eventualmente centros de lugares turísticos de élite, Páramo Nieves, cataratas, etcétera. Y eso es el enfoque del país, una economía que va a absorber muy poca mano de obra y que va a generar una pobreza estructural que la vamos a terminar exportando a través de nuestros hijos y nuestros nietos que en búsqueda de una doble o triple nacionalidad transformarán en apátridas transhumantes, un pequeño sector de la población que quedará subsumido en estas economías al mejor estilo africana de enclave y un sector de la población que tendremos los nuevos esclavos o lúmpenes compatriotas del futuro. Eso es un poco en síntesis esto que nos está ocurriendo y esto que se está diseñando de cara a este futuro próximo. A lo que es peor y más grave, el año clave para determinar el perfil futuro de nuestra economía es el año 2029. Porque a partir del año 2029, 2030, ahí sí Argentina se va a incorporar de una manera permanente al concierto internacional de países exportadores de materias primas. Cobre, litio, tierras raras, petróleo, gas. Y en ese caso, la economía se va a transformar en una típica economía extractivista, primario, exportadora, sin valor agregado, en estos Emiratos, que estábamos hablando hace unos minutos atrás, en donde lo que vamos a ver es que la economía se va a transformar en una especie de economía antiproductiva. O sea, Luis, una especie de una nueva reedición de la enfermedad holandesa. Es un país de crónica enfermedad holandesa. Perfecto. Luis, vos entonces ves en la Argentina un panorama de la economía oscuro, que no es que la economía está allá y la sociedad en otro lado. La sociedad argentina va a estar duramente afectada en sus ingresos, en su calidad de vida, porque esto va a impactar en todos los niveles, ¿no? Y ahora, ¿cómo se vislumbra el pensamiento? Vos que sos economista y estás incluso en laboratorios que hacen planes económicos y demás, ¿cómo se vislumbran los planes opositores a esto, a este modelo, por un modelo de trabajo, de producción, de distribución del ingreso? ¿Hay planificación? ¿Hay elaboración? Yo conozco por lo menos varios, ¿no? Pero uno es el plan firmado por CONESA de hace unos años que lo hiciste con vos y con otra gente, ¿no? Acá la actividad de los colegas economistas la podremos dividir en dos planos, ¿no? Ajá. Uno que hay que reconocer que es el mayoritario, que es el que ocupa las universidades, sobre todo las primarias, las privadas, perdón, los medios masivos de comunicación, y forma parte de lo que es el mainstream liberal, o sea, que es el que persigue convalidar y proyectar hacia el futuro este tipo de modelo. Claro. Es lo mayoritario. Ahí en ese sentido podemos decir que la batalla está perdida. Es la batalla cultural, por así decirlo. Es el pensamiento hegemónico, es el gran hegemón que obviamente ocupa la cabeza de los medios de comunicación y de buena parte de nuestra élite gobernante, o que se preside tal. Pero por otro lado, ya de un punto de vista ya minoritario, estamos los que elaboramos un modelo alternativo o contestatario al mismo. Y ahí tenemos los brotes verdes, ¿no es cierto? Ahí tenemos las ideas de una economía que es totalmente distinta a esta. Es una economía que propone un giro copernicano hacia una vuelta a una economía de acumulación a partir de un modelo industrial y de desarrollo. Bien. Que el país lo tuvo. Tras el modelo agroexportador, que termina en 1930 con la caída del patrón oro, y comienzan los llamados modelos de crecimiento endógeno o modelos de industrialización sustitutiva de importaciones. Nosotros lo tenemos a partir del año 1930, pero otros países también,
Yo invito a la gente que nos acompaña en el programa a ver, por ejemplo, un modelo muy poco estudiado y muy poco visto, que es el terrismo en Uruguay, que también fue un modelo muy similar al nuestro, con muchas limitaciones, pero bueno, toda la impronta de la industria petrolera uruguaya nace a partir del terrismo, ¿no es cierto? Y nosotros lo tuvimos a partir de 1930, con sus pros, con sus contras, el mercado era chico, los modelos a nivel globales no eran de integración económica, eran más bien economías autárquicas que se cerraban, estábamos en el periodo de entreguerras, veníamos de la crisis del 29, pero a partir de ahí el país hace un giro copernicano a través de un modelo de concentración a partir del desarrollo industrial, distribución de ingresos para generar una demanda de productos que el país pretendía industrializar o de sustituir importaciones, ¿no es cierto? Nace una banca orientada al desarrollo. Esto se ve todo a lo largo de la década del 30, a pesar del proteccionismo, el control de cambio y un montón de cosas que se puedan achacar al modelo. En esa época tuvimos la erradicación de empresas norteamericanas, las empresas automotrices, en la década del 30, y a partir de ahí ese modelo comenzó a desandar hasta que alcanzó cierto plano de coherencia a través de los planes quinquenales del primer y segundo gobierno peronista. Ahora le Sí. interrumpo ahí. Esa primera etapa, la del 30, que me parece que empieza por lo menos a mediados de la década del 30, ya Así se ve es. fuertemente. Estuvo favorecido por una situación internacional que era los países preparándose para la guerra. ¿Sí? La primera muestra, la Guerra Civil Española, y después la Guerra Europea, ¿no? Digamos, había una cantidad de condiciones favorables, por ejemplo, que no llegaban materias manufacturadas desde Europa, porque ellos estaban preparando cañones, no Habían orientado manteca. la economía de paz, economía de guerra. Y Claro. nuestro país tuvo el acierto de volcarse a la política de paz y de no intervención en asuntos internos de los países y orientó su economía a la economía de paz. Perfecto. Y todo O sea, aquel- había una situación internacional Que nuestro país bien la supo aprovechar. que la supimos aprovechar, claro. Así Claro, es. al principio sin planificación y después cuando ya llega el 43, bajo formas planificadas, ¿no? Así es. Pero fíjese que acá lo que tenemos en la década del 30 es que dentro del mundo conservador, que era el que establecía la impronta de gobierno a partir del golpe cívico-militar de 1930, dentro del orden conservador tenemos distintas posturas. Sí, sí, Hubo sí. una gran discusión dentro del orden conservador. supuesto. Algunos pretendían, era pasible creer eso, que esa crisis había llegado, pero como tantas crisis como las anteriores, Como las llegaba anteriores. para irse, Claro. y el modelo iba a seguir como tal cual. Lo que no estaban valorando era el tema de que después de 1930, Gran Bretaña iba a pasar a un segundo plano de la economía internacional y ahí iba a buscar otras alternativas. Por lo tanto, este sector del conservador, Julito Roca, por ejemplo, Sorondo, etcétera, decían, bueno, acá tenemos que establecer, abrazarnos a Gran Bretaña y generar una especie de preservación del statu quo, porque esta crisis llegó para irse. Sí. No fue así. Formar parte del Commonwealth. Exactamente. O una colonia informal de Claro. Gran Bretaña, como decía Eric Hobsbawm, ¿no es cierto? Es decir, tratar de abrazarnos a Gran Bretaña ante esta crisis que ese sector del conservadurismo consideraba coyuntural. De ahí la Perfecto. explicación del Tratado de Roca-Runciman. Sí. Otro sector valoró este aspecto de que ya Gran Bretaña venía perfilándose como una economía que iba a perder su liderazgo internacional y avanzaba sobre modelos de crecimiento endógeno o de buenas relaciones con Estados Unidos, radicación de capitales norteamericanos, etc. Ahí tenemos ciertos sectores del socialismo independiente, como Pinedo, por ejemplo. Ahí tenemos uno de los primeros planes de desarrollo keynesiano, que era el famoso y frustrado plan de 1940, Pinedo, ¿no es el cierto? 40. Que fracasó por el no apoyo del jefe de la oposición, que era Marcelo Tedavía. Claro, los radicales, sí. La famosa anécdota de que se fue en avión a Mar del Plata a verlo alvear, Sí. algo inédito para un ministro que se haya ido en avión a verlo a alvear, a ver si le prestaba apoyo, no le prestó, renunció, etc. Y obviamente tenemos un modelo ya de desarrollo económico industrial que lo vemos dentro del foco de los conservadores. Lo tenemos a Pinedo, pero también tenemos a considero yo, un estadista olvidado de la provincia de Buenos Aires, que era el doctor Manuel Fresco, ¿no es cierto? Fundador de un primer movimiento conservador popular, ¿no? De la élite, fomentando la obra pública a través del
famoso arquitecto Salamone, o el otro gran arquitecto de esa década que fue Bustillo, ¿no es cierto? El Hotel Xiao Xiao, Mar del Plata, la Ruta 12, el Gran Hotel Provincial, la Catedral de Bariloche. No, y además la obra para los trabajadores del Delta, que yo provengo de ahí, digamos. Exactamente. Una gran se renovó el canal San Fernando, justamente que lo había hecho el virrey Sobremonte, y se hizo una gran obra para los trabajadores, que en esa época el Delta tenía una explosión laboral con el tema de los cítricos, la madera, etcétera. No es el Delta actual, mucho más turístico y demás. Y sobre todo obras de infraestructura como todo el tema de rutas y caminos, la creación de la Dirección Nacional la primera de red hospitalaria, la primera red hospitalaria del conurbano bonaerense la hace Fresco, la segunda la hace Duhalde como gobernador, hay que reconocerlo. Bueno, hoy todo eso está, por supuesto, en un mar de pobreza, de miseria, de el Colegio Militar de la Nación en 1937, claro. el ensanchamiento de la 9 de julio, los Ahora grandes edificios públicos. Luis, vos que estás conversando con el pueblo, como diría Fresco en su famoso libro, ¿cómo ves la situación del bolsillo popular argentino en la gente? ¿Qué es lo que te dicen los alumnos en las cátedras, cuando hablan de este tema, digamos, porque la economía tiene cuestiones, digamos, de largo plazo, de números, etcétera, pero sobre todo afecta a la situación inmediata de las familias, ¿no? Como empresas, familias y Estado. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, continuando lo que había dicho en la primera parte, este es un plan de negocios que es totalmente insustentable. Una economía como esta no puede sostenerse a partir del hecho de que al gobierno no le interesa la agenda social, no le interesa la agenda productiva ni de desarrollo. A partir de que el gobierno está formado por gente del JP Morgan o gente que viene del sector especulativo financiero, evidentemente ha convertido este país en una mesa de dinero, en donde lo que se trata de hacer es absorber dólares a través de endeudamiento para fomentar y generar fuga de los sectores que vienen a especular. Ya con los 2.000 palos que pusieron generaron un negocio para ellos, digamos, ¿no? Y no alcanza. Hoy en día el país está en una paz romana, pero sostenido por la mano norteamericana, que en definitiva, si Scott Bessent llega a ser despedido, hace poco fue amenazado por Trump, le dijo que le iba a pagar una patada en donde la cintura deja de tener un nombre virtuoso, se lo dijo en la cara, ya está, directamente cuando Scott Bessent caiga, evidentemente el otro país es un tembladeral, ¿no es cierto? Porque hoy en día nuestro país se sostiene pura y exclusivamente por el contagio de reputación de la economía norteamericana. Y nada más que eso. Las reservas siguen cayendo, el dólar sigue aumentando, los precios siguen aumentando, la necesidad de financiamiento también. Por lo tanto, hoy es eso. Ahora, lo que al gobierno no le interesa es lo más importante, que es la parte social. Entonces, si tenemos una economía en donde las transnacionales vinculadas al consumo se van, las empresas locales quiebran, el desempleo se hace permanente y la gente está imbuida de un falso emprendedurismo en donde dice, yo no logro trabajar más o no logro tener un nivel de ingreso por mi culpa, no porque tenga demanda, genera una especie de autoexplotación o pluriempleo que se da, por ejemplo, en la pérdida de trabajo y el crecimiento del monotributo. Gente que tiene muchos trabajos para poder sobrevivir. Autoexplotación. Autoexplotación que en realidad ahora se lo llama emprendedurismo, ¿no es cierto? Sí, le da un nombre... Sí. Dentro de la mística o los marxistas lo llaman, noventosa. O los marxistas lo llamaban trabajadores desclasados, ¿no es cierto? Es decir, yo me estoy muriendo de hambre por mi culpa porque no trabajo más, ¿no? Y en realidad un marxista diría, te estás comportando como un burgués porque sos un proletario desclasado, ¿no es cierto? No. O lo que llama emprendedurismo, a vos te va mal porque estás haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Frente a eso, lo que tenemos es una situación bastante dramática. ¿Vos te referís a la gente que labura por sí misma, digamos, los cuentapropistas famosos? Que no tienen otra, tal vez. No le queda otra, claro, no pero se otra. le ha metido... Bueno, yo he visto hace poco una persona de Rappi haciendo repartos en muletas. Claro, no tiene otra alternativa. En muleta estaba haciendo los repartos. Con la claro, totalmente precarizado. Bueno, es un poco también la impronta de la reforma laboral que se pretende. Pero a eso lo que vamos es que esta población en algún momento va a caer en la cuenta de que esto ha sido un verdadero engaño. Un engaño que los va a encontrar empobrecidos, desnutridos y obviamente con una terrible implosión social. Porque si bien nosotros decimos que este plan explota, estalla en algún momento,
Cuanto más tarde en estallar, eso lo vamos a ver reflejado en una implosión, que se trata del default social. Y el default social significa, por ejemplo, gente que se va a morir por no estar bien medicada, gente que no va a poder evolucionar intelectualmente porque de chico no comió bien, o sea, vamos a tener compatriotas que van a ser lumpenes, esclavos de este sistema, y una sociedad que se va a dividir en tres. Una exportando pobreza estructural, como emigrantes, la otra subsumida en estos enclaves productivos, de bajo valor agregado y bajo salario, y obviamente una economía de servicio. Una economía de servicio necesita una mano de obra dócil y totalmente flexible. Porque totalmente contraria al proletariado industrial. Exactamente, porque usted cuando usted tenía una economía industrial, usted podía morigerar los distintos niveles de actividad a través de la administración de stocks. No vendo, ¿qué hago? Fabrico para stock. Los servicios no producen stock, los tengo que ofrecer mientras me demanden, o si se demandan los produzco. Por lo tanto, cuando la economía entra en un cierre, un choque, un freno, tengo que despedir. Por lo tanto, yo necesito una mano de obra altamente dócil, flexible, que hoy te contrato, mañana no te contrato, hoy te contrato y mañana te echo en forma fácil. Por eso el tema de la indemnización por despido, la mochila austríaca. ¿Cómo ves el tema de la reforma laboral? ¿Por qué no explicás esta contrarreforma en rigor, ¿no? Es que tiene una fuerte relación con este modelo desprovectivo, en donde vos tenés una economía con enfermedad holandesa que está condenada a un permanente... Explicarle a la gente qué es la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa se la llama así. Han ocurrido otros casos de enfermedad holandesa antes de la enfermedad holandesa. Consiste que la economía termina sesgada en un sector de alta rentabilidad. Ocurrió esto en Holanda. Los tulipanes. No, esa fue la crisis anterior. Perdón. Que fue entre 1634 y 1637. Pero fue en Holanda también. Fue en Holanda. En este caso, cuando vino la crisis energética, Holanda descubre petróleo en la zona de los polders, o sea, en la zona costera, sí. ¿No es cierto? Y como el precio del petróleo era altísimo, buena parte de las inversiones del capitalismo austríaco, del capitalismo holandés y de las empresas transnacionales que invertían en Holanda, se iban orientadas pura, única y exclusivamente al sector productivo petrolero gasífero. De momento dado, cuando los holandeses se dieron cuenta, no tenían inversión para producir otras cosas. Por eso se lo llama enfermedad holandesa. O sea, el capital va al sector estrella y descuida la inversión a otros sectores porque es menos productivo. La maldición del petróleo tiene también... La maldición de las rentas se lo llama. O de las rentas. La maldición de las rentas. El Mankip creo que está como maldición del petróleo. Del petróleo, la maldición de la renta o la enfermedad holandesa. Sí. Muchos países han tenido enfermedad holandesa. Por ejemplo, Venezuela. Claro. Venezuela con el petróleo generó un retraso cambiario en donde todo lo que Venezuela necesite lo tiene que adquirir a través de la renta petrolera. De hecho, hoy en día le achacan a la Venezuela de hoy en día el estado que está, pero enfermedad holandesa Venezuela tenía... Sí, por supuesto. Y los intentos de sembrar el petróleo de los años 60, el pacto de punto fijo, terminaron en un fracaso desde el punto de vista económico. De hecho la gente actualmente... no se acuerda de que Venezuela tuvo, antes de la intervención militar o de la llegada a Chávez, tuvo el Caracazo. Por supuesto. Entonces, y eso es producto de que de una economía que no pudo resistir ese nivel de ingresos ante un petróleo que caía. O sea, Venezuela es un país actualmente viable socialmente mientras el petróleo esté de 70 o 100 dólares para arriba. Cuando baja, ya la economía genera problemas sociales. Y cuando el presidente de Venezuela quiso hacer un ajuste al mejor estilo ortodoxo, y bueno, tuvo el Caracazo en 1989, 3.000 muertos, 3 intentos de golpe de Estado y todo lo que ya conocemos. Pero digamos, ni Chávez, ni Maduro, ni Diosdado Cabello son culpables del estado que tiene Venezuela. Venezuela está así de hace rato. Lo mismo pasa con la renta de los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, que viven pura y exclusivamente de la renta petrolera. Ese es el riesgo que tenemos. Y obviamente, si tenemos eso, nuestro país va rumbo a un modelo que va a destruir todo lo que genere valor agregado acá. Vamos a convertirnos en Venezuela. O sea, si el gobierno quiere alejarse de Venezuela, con este modelo no va a acercar cada vez más a Venezuela, porque vamos a tener que importar hasta dentrífico o papel higiénico si seguimos así. Luis, vos estabas haciendo un paneo de que nosotros con Hugo y con otros compañeros nos interesa mucho,
buscar a los distintos sectores nacionales que hay en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el están ámbito... los retoños verdes. En tu caso, los retoños verdes. No quiero hablar del tema de los verdes porque estaba Macri usaba eso, ¿verdad? Los brotes verdes. Pero los brotes verdes están mucho antes de lo que haya dicho Macri. Tengo miedo que sea mufa, digamos. Pero, ¿qué sectores vos visualizás como parte de un pensamiento económico nacional? Fragmentos, ¿no? Para una suerte de lo que fue en su momento el grupo Bunge, una cosa así. Por ejemplo, veo eso... Bueno, además de tu trabajo, por soy supuesto. Soy discípulo del doctor Conesa. O sea, el tuyo. doctor Conesa dentro del Partido Demócrata tiene un sector productivista industrialista. La Unión Cívica Radical también, hay gente que, por ejemplo, tiene esta visión de la economía, aunque ya no está dentro de la Unión Cívica Radical. Hay un economista que yo valoro mucho, escucho, que es Rovelli, que también está dentro de esta lógica. Sí, Rovelli, sí. Rovelli, claro. ¿Es radical de origen, Rovelli? Se fue del radicalismo. Ah, porque escribe en Página 12, yo lo sigo bastante. Pero es radical, él sí. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. El peronismo ortodoxo está lleno de muy buenos economistas que tienen esta impronta, ¿no es cierto? Más allá de por ahí algún reprochable sesgo en su geopolítica, ¿no es cierto? Que por ahí... No, vos te referís a Moreno, que dice las pavadas que dice. Tienden más a alinearse. Nuestro país tiene que volver a la política de neutralidad, ¿no es cierto? Y no de alineamiento que nos generan en una posición incómoda en los conflictos internacionales. No nos ponen en zona de conflicto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Argentina sigue con esta política de alineamiento y obediencia a pie juntilla con Estados Unidos, nos pone en una situación de guerra contra Colombia y Venezuela. Claro. O nos colocan en una posición de tropa de intervención en la Franja de Gaza, por ejemplo. Claro. Entonces, de genocidio, y la pérdida del apoyo en la causa Malvinas. Absolutamente. Y obviamente, si nos pretenden alejar de China, también la causa Malvinas pierde. Porque siempre Rusia nos acompañó en la causa Malvinas, siempre. Inclusive nos quiso acompañar en cuanto a la información militar. No, nos acompañó en la guerra. Sí. Yo te voy a decir, digamos, que la Fuerza Aérea tenía información clasificada de la ubicación de los buques, de los 10 buques que fueron hundidos o averiados por la Fuerza Aérea y la Marina Argentina. Y con China también, porque nosotros siempre hemos efectuado una relación muy estrecha con China. Si Argentina siempre consideró que Hong Kong es territorio chino y que Taiwán es una provincia china. Siempre lo dijo. De hecho, Argentina siempre se negó a tener una embajada de Taiwán en el país. Claro. Solamente relaciones consulares, comerciales. ¿Por qué? Porque Hong Kong siempre perteneció a China. Lo perdió por los británicos por la guerra del opio. Y Taiwán por la guerra civil que tuvieron los chinos con los nacionalistas. Entonces, siempre Argentina reivindicó la integridad territorial de China. Y China siempre respetó la integridad territorial de Argentina sobre Malvinas y el archipiélago austral. Obviamente, en este tipo de políticas, esto hace crisis, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente, y para concluir lo que estaba diciendo, una economía que está bajo la enfermedad holandesa se convierte en una economía postindustrial sin haber tenido industria. Es una economía de servicios. Por lo tanto, una economía de servicios necesita una mano de obra dócil. Porque como no estoquean, yo necesito tener una demanda de trabajo acomodada a la demanda del servicio. Si no tengo el servicio, tengo que despedir. Ya. O tengo que prescindir de esa mano de obra. De ahí toda esta gran proliferación. Y la propia actividad de servicio genera un trabajador dócil, servicial, porque en buena medida depende de lo que el cliente le da como propina. Acomodarse, exactamente. Sí. Y obviamente... No es lo mismo que el trabajador industrial, que desarrolla un pensamiento crítico. Exactamente, ¿no? Pero aparte es más capacitado el trabajador industrial, requiere una mayor capacitación, más preparado, claro, que un trabajador de servicio en donde simplemente hoy vendo pañales, mañana vendo licuadoras y pasado... atiendo al cliente del bar. Exactamente. Y tienen más fuerza. Más baja productividad, lo que implica desde el punto de vista neoclásico, más baja productividad, menos salario. Claro. Lo cual también hay otro tema que queda pendiente. Es decir, si yo tengo trabajadores con nóminas bajas, de baja productividad, estoy comprometiendo a largo plazo el sistema previsional. Totalmente. Claro. Y voy a terminar pagando jubilaciones malas porque tengo trabajadores malos pagos y malos aportantes. Luis y Hugo, vamos a hacer un corte técnico de mitad de programa que me están pidiendo. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372,
casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el programa Renacimiento Nacional, con Hugo Melgarejo, querido compañero y amigo, y con un invitado que es también un amigo. Aclaro que es un amigo más que un compañero, pero es un amigo, y que es el doctor Luis Alberto Rey, un gran economista del campo nacional, por eso le podemos decir compañero. Hugo tiene a partir de una observación, tiene una pregunta muy interesante. Sí, digamos, todo este modelo especulativo financiero, que coincido con usted, ayer aparece una noticia que me llama la atención, que es unas terribles pérdidas que declara, entre otros, el Banco de Galicia, pero algunos más, y una decisión de cortar o de recortar los créditos en la Argentina, etcétera. ¿Cómo se explica de que esas entidades supuestamente estaban ganando con la timba financiera, en la cual son especialistas los bancos, muestren estas pérdidas? Este modelo de concentración de renta financiera, especulación y fuga, tiene un momento en que toda la rentabilidad en pesos debe ser abandonada, irse a dólares y fugar. Llega un momento en que el negocio toca su fin. Y ese toque a su fin puede obedecer a dos razones: o por decisiones propias de la gerencia o por inconsistencias propias de la economía. Nuestro país, antes del salvataje de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, iba rumbo a un problema de crisis de balanza de pago y de default soberano. Este país tuvo ese episodio dos veces. Uno con el rescate, blindaje de abril, en donde intervino el Fondo Monetario, el Banco Mundial, EDVID, la Corporación Andina de Fomento, Dos Repo, etcétera, que duró 5 meses, el frustrado retención cero y finalmente el salvataje. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un abril o no hubiera habido el salvataje? Esto es conjetural, pero consistente y racional. Lo que hubiera ocurrido es que toda esa gran masa de pesos que estaba posicionado en activos especulativos de corto plazo en pesos,
hubieran liquidado esas posiciones y hubieran ido al mercado de cambio para convertirse en dólares e irse. Como dólares no había, hubiera generado una hiperdevaluación. Claro. Un dólar de 5.000, 10.000, ponga el precio usted. Del mismo modo, eso hubiera generado una fuerte corrida hacia los precios. Por lo tanto, la gente, antes de haber aumentado los precios, inmediatamente buena parte de esos pesos hubieran ido a buscar bienes para comprarlos antes de que aumenten. Sí, totalmente. Y la solución hubiera sido una hiperinflación y una hiperdevaluación, overshooting de tipo de cambio. Para soliviantar esa situación, es razonable pensar en un corralito. Esto también hubiera sido posible. Yo, para evitar que esa gran masa de fondos se conviertan en pesos con tantas insonantes, busquen dólares que no hay, generen una hiperdevaluación o una hiperinflación, tranquilamente puede razonarse que yo te hubiera puesto un corralito para que ese dinero no salga. No salga de los bancos. ¿Y a cambio de eso qué? Porque a cambio de eso tengo que darle a esa gente que tiene esos ahorros puestos en los bancos algo. Un plan Bonex. Claro. O sea, esta era la situación que el gobierno llega en abril y 5 meses después. O de sea, este año. Y fíjense que estamos hablando de elecciones, que el gobierno no venía bien con las elecciones, tuvo la elección del 7 de septiembre bastante malas, y obviamente después se revirtió por otra cuestión. O sea, el gobierno venía mal. Estaba, como yo decía en algunos reportajes de esa época, estaba noqueado parado. Claro. Decía, no tenía respuesta, estaba esperando la campana, estaba esperando que le tirara la toalla, o estaba esperando que el árbitro le diera knockout técnico o la trompada definitiva que lo haga tocar la lona para siempre. O sea, el gobierno estaba en una situación mala, o sea, estaba cerca del helicóptero. Eso es, hay que reconocerlo, y era así. Por lo tanto, esta situación que vivía el país, sin duda repercutió en los activos reales de la economía. Caída abrupta de los bonos soberanos, caída de las acciones, del valor de las acciones. O sea, una empresa que hace 2 años valía 100, Sí. en víspera de esta época, abril, mayo, valía 30. O sea, y obviamente, dentro de las empresas también teníamos a los bancos, que se iban a perjudicar por este tipo de medidas. O sea, esto es lo que se podría haber presenciado en esa época si no hubiera habido el salvataje de abril y el salvataje de Besen. Por eso decimos que estamos en la cuerda floja todavía. Porque esta crisis financiera no se terminó. Entonces, ¿por qué los bancos, en definitiva, tuvieron que afrontar esta pérdida por esta situación? El valor de los activos del sector bancario, pero de cualquier empresa, obviamente esto tiene que estar reflejado en los balances. Por eso tenemos balances tan malos. Principalmente el sector financiero, que es al que más le ha pegado esta crisis. A pesar de que es el sector que teóricamente... El año pasado era BD. Sí. El año pasado era BD. O sea, los sectores que más ganaron en la economía argentina, por lo menos en el primer año de la gestión Milei, fueron los sectores concentrados, productores de servicios, monopólicos. Estamos hablando del acero, el aluminio, distribuidoras de gas, de electricidad, sí. mayorista, minorista y bancos. Y esto también usted lo puede ver en el índice de precios. No hice los números definitivos, pero los había hecho para el panorama económico del año pasado. Si usted toma la evolución del índice de precios al consumidor desde que asumió Milei hasta más o menos pasada la primera parte del año, lo que se observa es que la inflación del año pasado fue un 117%, IPC. Pero sin embargo, lo que se observaban es que poniendo la línea de largada en enero del 24, con el corte pasada la mitad del año pasado, hubo ciertos precios que evolucionaron más que la inflación. Y era la de estos sectores de servicios. Bien. Estamos hablando Edesur, Edenor, Transportadora del Norte, eran ganadores. Por lo tanto, podemos decir que la Argentina tuvo una inflación, pero también en el medio de la inflación hubo una distribución del ingreso a favor de estos sectores productores concentrados, que también explican el porqué de la inflación. Lo que estamos asistiendo es una distribución de ingresos. También, Claro. ¿cierto?
que por ejemplo también estamos viendo desde el punto de vista impositivo, ¿eh? En donde los que tienen capital pagan menos, por ejemplo, bienes personales. Y obviamente pagan menos, por ejemplo, no hay más impuesto país, sobre todo aquellas personas que hacen consumos con picos, etcétera, etcétera. O sea, baja de retenciones. O sea, lo que estamos viendo es un sistema tributario, con la última reforma, la que viene aparentemente no se va a modificar en mucho, es un sistema impositivo fuertemente regresivo. O sea, que distribuye a favor de los sectores más concentrados o prósperos del país, más ricos, ¿no? O sea, esto explicaría por qué la evolución de las acciones de los bancos, ¿no? Y la pérdida, entonces, usted dice que fueron afectados por la crisis financiera, esta que se produce en abril y se prolonga. La de este año, claro. Esencialmente... Y esta gente tiene que hacer balances y viendo los últimos meses dicen, perdí un montón. Claro. O tienen que previsionar a pérdida. Claro. O modificar, por ejemplo, si usted es un banco y tiene en su activo bonos soberanos que han perdido valor, usted tiene que previsionarlos, o sea, tiene que bajar el valor. O sea, contablemente usted tiene que crear una cuenta regularizadora del activo para bajar el saldo del activo bono. Sí. Y la contrapartida es pérdida. Entonces ahí está la pérdida. O sea, tiene que previsionar para bajar el activo y cuando usted previsiona por el asiento contable, tiene que pasar esa previsión a pérdida. Que después por ahí la situación se revierte, bueno, usted lo recupera con una ganancia, es un recupero de la previsión, pero digamos, hoy en día usted lo que tiene que generar es una buena evaluación. Entonces, si cada uno de nosotros tuviera en su balance, en sus activos de empresas argentinas o de banco, o bonos soberanos, tenemos que previsionar todo eso y mandar a pérdida. Y exhibir ante los accionistas un balance con pérdida. Ahora, Luis, el triunfo de Milei en las elecciones, en las últimas, ¿no modificó un tanto las expectativas, esta cosa subjetiva que de algún modo influye en el corto plazo en la economía, verdad? Sí, solo en apariencia, porque en realidad tenemos dos visiones de lo que ocurrió el 26 de octubre. En primer lugar, deberíamos decir que no es el tema de el miedo anti-K. Hay mucha gente que tiene tanto odio a los K que en realidad dice, bueno, Milei gana en octubre por los K. Pero en realidad el 7 de septiembre ocurrió todo lo contrario. Por lo tanto, si hubiera existido ese miedo, también se hubiera proyectado el 7 de septiembre. Entonces, ¿qué pasó en esos 50 días entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre? Y lo que ocurrió, a mi modo de ver, es una suerte de voto miedo o voto extorsivo. Creo que el que gana las elecciones del 26 de octubre es Donald Trump. De hecho, él mismo lo reconoce. ¿Por qué? Bueno, manifestó que Argentina era un país donde nos estábamos muriendo, estábamos sobreviviendo, apoyó al gobierno de Milei. Que Argentina podía ser un estado fallido. Exactamente. Ayuda que podía no ser tal si Milei perdía las elecciones. O sea, una especie de ganen o pierdan. O ganen o mueran. Entonces la gente, obviamente, sin cultura económica, sin cultura de historia económica, por ahí miedosa, medrosa, dijo, caramba, si yo no voto a Milei, morimos. O tenemos un lunes 27 negro y una crisis económica fatal y terminal. Antes que eso, ¿qué quiero? Bueno, termino votando a Milei. O sea, es una especie de voto miedo, voto extorsivo, que se parece mucho al voto cuota del año 95 que le dio la elección a Menem, ¿no es cierto? La gente estaba muy endeudada, había tarjeteado los viajes, estaba pagando casas, terrenos, automóviles, consumo conspicuo, y de repente, efecto tequila, en el año 95 de México, y Menem propuso el tema de la reelección y la gente, con ojos cerrados, lo votó. Voto miedo, voto cuota, voto licuadora, le decían. Bueno, también hubo el miedo a un segundo 2001, ¿no? Es decir, exactamente. El 2001 tuvo una cosa positiva, que fue sacarse de encima la convertibilidad, pero fue un modo traumático, no fue la salida ordenada que propugnaba Curia o Duhalde desde el 97. Pero la salida traumática del 2001 es producto de lo que la gente votó en el año 99, que es el segundo voto miedo. El otro voto miedo era de la Rúa. Una economía en recesión que iba rumbo a una crisis de balanza de pago y de esfuerzo soberano. La gente que dijo, bueno, vio a de la Rúa que dijo, conmigo, un peso, un dólar. No votó. O sea, prolongó la crisis un par de años que en definitiva terminó estallando en el año 2001. O sea que la gente lo que hizo en el año 99 es posponer la crisis, es comprar paz en el año 99
ante una compra de una crisis brutal que fue la del 2001-2002. Y acá parece, ojalá no ocurra, pero todo indica que aparentemente la gente compró tiempo. Ese es el voto miedo. Por el otro lado, del lado del establishment, de los medios masivos de comunicación, hago mía las palabras que dijo el liberal Rossi en La Nación Más. Él dice, la gente plebiscitó una nueva era, la gente plebiscitó una gestión, la gente plebiscitó a Milei. Es mentira todo, ¿no es cierto? Pero en realidad esa es la imagen que trata de ver o hacer ver el establishment a esta situación que hoy en día luce en una situación de paz romana. ¿Por qué? Porque el gobierno en estos momentos está atado de pies y manos. No puede votar ninguna ley con la actual composición de diputados y senadores. En 3 días terminan las sesiones ordinarias, Constitución Nacional. El 10 de diciembre asuman las nuevas autoridades de Senado y Diputados. Por lo tanto, ahí el Congreso, el presidente va a descargar una serie de leyes que va a generar un verano bastante movido, que son las leyes que el gobierno necesita por lo menos para mostrar que estoy haciendo las cosas bien. Esto se parece mucho también a la crisis griega. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis griega de la deuda soberana? Varoufakis. Exactamente, que se cargó a 2 o 3 mandatarios, también pasó en España, pasó en Italia también, sí. Pero la crisis griega era bastante dramática, porque cuando uno la seguía por los diarios, veía que cuando la economía griega se hacía añico, los bonos soberanos griegos estaban por el piso, eran bonos basura, parecía que todos le iban a soltar la mano a los griegos, que Grecia se iba a salir de la eurozona, en la calle, a los palos, gases lacrimógenos, la policía contra la gente que se estaba muriendo de hambre, etcétera, etcétera. Tomaban una serie de medidas de ajuste y de repente los mercados reaccionaban. Los bonos griegos subían, todo parecía pacificado, por lo menos en los bancos o en las bolsas, pero en las calles seguían los gases lacrimógenos, los palos, etcétera. Cuando la economía, en vista a esa crisis o esa explosión social, se hacía cada vez más complicada y hacía caer los gobiernos medio que aflojaban. La gente por ahí se iba a las casas, pero de repente, ¿qué ocurría? Caían los bonos soberanos, la crisis griega se hacía cada vez fatal, no le prestaban a Grecia, a la vuelta la amenaza de que Grecia se iba a ir de la eurozona, y de repente todos los valores griegos caían, hasta que el nuevo gobierno que hacía un nuevo ajuste, recuperaba los valores de los activos griegos, pero tenían que hacer las calles, meta palo, meta grito y meta gas lacrimógeno. Esto se parece un poco a eso. Lo que ocurre es que actualmente la gente, esto es una verdadera obra de experimentación social, una verdadera obra de arte macabra, de ingeniería social. La gente está apática, con mucho miedo, y con miedo a manifestarse. Y obviamente esto se hace a través de la acción psicológica que hacen los medios masivos, a través de, por ejemplo, los protocolos antipiquetes, mostrar policías que le pegan a los jubilados como un efecto de demostración. Mirá lo que hacemos con los jubilados, lo vamos a hacer con vos también, claro. ¿No es cierto? Obviamente cuando la manifestación es muy masiva, el protocolo no funciona. Se repliega. Claro, o sea, le pegan al más indefenso, al más débil, y genera un efecto de demostración o un efecto miedo de la gente. La gente está sumida de hambre, apatía, y obviamente va a generar mucha gente rota, que ya viene de arrastre por el tema de la pandemia. Recién le decía al licenciado Ansaldi que ya no está el problema del hambre, la falta de medicación, la falta de trabajo, la pauperización de la economía, la gente que paga con tarjeta de crédito, en cuota los alimentos y refinancia pagando los mínimos, que eso es insustentable. No. Hace poco, Fontevecchia y un artículo del diario La Nación nos reveló que desde el año 2023 la principal causa de muerte traumática en nuestro país han dejado de ser los accidentes de tránsito y los homicidios. Han pasado a ser los suicidios. No. Suicidios. Tremendo. Por lo tanto, estadística el año 24, el año pasado, hubo cerca de 5.000 suicidios. Lo que quiere decir que estadísticamente cada 2 horas una persona se suicidó o 2 intentaron hacerlo. O sea, esta es la implosión de la que hablamos, ¿no es cierto? Una cosa es que la economía, desde el punto de vista macroeconómico, te digo, mira, esto es insustentable, esto explota. Vamos a tener una crisis de balance de pago. Pero otro es la implosión. Esta es la implosión que estamos teniendo. Luis, ya un poco en el cierre del programa, ¿no? Y ¿cuáles serían las ideas fuerza de un proyecto económico nacional, a tu criterio? ¿Qué debería contemplarse y qué debería hacerse, ¿no? Argentina debe dar un giro copernicano a un modelo de acumulación nocivo, financierista,
especulativo, rentístico y de fuga y endeudamiento que tenemos desde la década del 70, que es este, ¿no es cierto? Nosotros nos endeudamos para financiar la fuga de quienes han especulado y acumulado a través del sistema rentístico en pesos del país. Lo que hay que generar es un giro copernicano, una economía de desarrollo industrial. Argentina tiene todas las bases y posibilidades para transformarse en una economía industrial. Primero porque la geopolítica nos ayuda. Vamos a un mundo multipolar en donde no dependemos de la presión de un tercer o cuarto país para impedir nuestra industrialización a través de medidas económicas o de una guerra, por ejemplo, la guerra del Paraguay, ¿no es cierto?, en su momento. En segundo lugar, ese mundo multipolar está muy deseoso de productos de trabajo argentino, valor agregado, desde una computadora hasta un paquete de fideos, alimentos exóticos, carne de ciervo, vinos sofisticados, etc. En tercer lugar, tiene una población relativamente abundante y de ingresos medios, que nos da un plafón muy bueno para el desarrollo económico. Somos 46 millones, tenemos un sistema universitario bastante bueno, tenemos que reforzar todo el tema de la educación primaria y secundaria, escuelas de artes y oficios. En el otro lugar, nuestro país tiene elementos básicos que necesita un país para industrializarse, que son las materias primas para las máquinas, o sea, energía. Energía, minerales, tierras raras, nuestro país lo tiene. Y tiene la materia prima esencial para los seres humanos, que es alimento. O sea, tiene alimentos en materia abundante para los estómagos de los trabajadores, para que estén bien alimentados. Tiene un sistema educativo que es bueno, relativamente bueno, se puede hacer más bueno todavía. Y sobre todo tiene una fuente inagotable de energía para todo lo que son nuestras máquinas y nuestra infraestructura. O sea, las condiciones la tienen. Lo que pasa es que tiene una clase dirigente de ocupación, hay que reconocerlo, es decir, si nosotros estamos acá es porque hay alguien que ha ocupado nuestros lugares en los sitios de decisión, ¿no es cierto? Y tenemos lamentablemente una burguesía frustrada, una burguesía industrial frustrada, a la que hay que cambiarle la cabeza. O sea, yo estoy seguro que si en estos momentos nos están viendo los industriales, están asintiendo con la cabeza lo que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué no nos apoyan, por ejemplo? Es decir, tenemos, por ejemplo, a Roca, por ejemplo. Su antepasado bregó por la industrialización italiana. Claro. Después se vinieron para acá, hicieron grandes obras de infraestructura, toda la parte petrolera, y hoy con esta gestión que usted apoya, señor Roca, lamentablemente usted acaba de apagar un horno, y acaba de hacer un diseño de negocio para simplemente sacar además, petróleo y hizo la guita. Bueno, primero el abuelo fue armador de Mussolini, pero él hace la guita en la Argentina y tiene la casa matriz en Liechtenstein o en Luxemburgo. Es decir, y la hizo acá, es como Susana Jiménez, hizo la guita en la Argentina y se va a Uruguay donde no paga impuestos. El caso más patético es de Galperín. Marco Galperín. La plataforma de Galperín, señor Galperín, usted la tiene en Delaware, un paraíso fiscal de Estados Unidos. Claro, y hace la guita acá. Y encima usted se fue a Uruguay para no pagar impuestos a la ganancia. Hay que cambiar un poco la mentalidad del empresario y eso es posible. En otros países eso se hizo. Por la razón o la fuerza, digamos. La China de Xi Jinping es por la razón o la fuerza, como corresponde. Vos fijaste, el modelo alemán de unificación no necesitó la fuerza. Vino un tipo como Bismarck y le dijo al empresario alemán: dejen de ser productores de grano o de ser mercenarios y hagamos las cosas en serio. Claro. Y obviamente con ideólogos como Hegel o como ideólogos como List, hicieron una economía industrial sin revolución burguesa, desde una élite gobernante que disciplinó a todos los sectores de la sociedad. Incluso pactando con los trabajadores, con la Salle y demás. Un modelo de capitalismo nacional, de capitalismo asociativo, como proponemos nosotros de la tercera posición. Primer estado. A nosotros nos gusta tanto este término de estado de bienestar, pero un estado de justicia que instaura Bismarck. Sí, lo que pasa es que de la izquierda dicen, la derecha socialista, por ejemplo, Santiago Armesía, no, en realidad es un capitalismo nacional que respete lo que le corresponde a cada uno de los estratos sociales. Al trabajador lo suyo, su sistema previsional, sus vacaciones. Un país, como decía Ortega o decía Renan, es un proyecto en común. No podemos excluir. Un país somos todos, desde la chola que está en el norte hasta el militar que está en la base Comorodo Marambio. Un país rico, con altas rentas, que puede vivir tranquilamente bien comido, bien educado, no merece estar subadministrado o administrado miserablemente como estamos. Como siempre digo, el país, la patria, son asuntos muy serios para que sean administrados y gobernados por los liberales.
Bueno, me parece que son magníficas palabras Sí, de cierre, así que... Un gusto, Un gusto, sí. Luis Alberto, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu presencia y con estas magníficas palabras que acaba de decir, nos despedimos y les enviamos un gran saludo. ¿Tenemos un aviso? No, sí, tenemos el avisito de siempre, que nos escriban, por favor, a al Renacimiento correo. Nacional 2024 @ gmail.com, que les va a responder Hugo, porque yo me olvido de esas cosas. Bueno, les mandamos un gran saludo y será hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Muchas Alberto. gracias a usted, un honor Muchas estar gracias. acá. No, Muy por favor, amable. gracias.